Bueno, bienvenidos una vez más. Buenos días, tardes, noche, como digo siempre. Vamos a continuar con la unidad 5. Vamos a ver en este caso los distintos dispositivos para la administración de oxigenoterapia, a quién se lo vamos a colocar, qué cuidado vamos a tener, y por último, drenajes torácicos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar primero con oxigenoterapia. Como la palabra misma lo dice, es una terapia. El oxígeno, por lo tanto, es un medicamento. Y tiene que ser administrado bajo ciertas indicaciones, que es la principal indicación médica, digamos, y con ciertos cuidados, ¿sí? ¿A qué paciente vamos a aplicar la oxigenoterapia? A aquel que presenta hipoxemia. ¿Qué es la hipoxemia? Es una disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre. ¿La podemos identificar? La única manera de identificarlo es a través de un laboratorio, de un estado ácido-base, pero se puede llegar a coincidir, digamos, se puede llegar a suponer que está un paciente con hipoxemia con el oxímetro de pulso. Bien. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener la persona que va a presentar hipoxemia? Bueno, principalmente cambio en el estado mental. Una de las principales manifestaciones que presenta, ¿no?, alguien que esté con una disminución de oxígeno, se empieza a desvariar, ¿no? Empieza a desorientarse, puede llegar al grado de excitación, y si es muy avanzado, al coma. Aumenta la presión sanguínea por el esfuerzo que tiene que realizar el paciente, cambia una frecuencia cardíaca, por supuesto va a estar en los primeros momentos, va a estar taquicárdico, porque el corazón va a tratar de compensar esa disminución de oxígeno llevando más sangre a los tejidos. Puede provocar disritmias, diaforesis, frialdad en las extremidades. ¿Por qué? Porque al disminuir el oxígeno, lo que hace el organismo es tratar de compensar esa disminución de oxígeno llevando menos cantidad de sangre a las extremidades. Entonces hay una disminución de la circulación capilar en las extremidades, por lo tanto se le da este signo de frialdad. Cianosis, que como ya venimos diciendo, es un signo tardío. La hipoxia es la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Tenemos hipoxemia, por un lado una disminución en la cantidad de oxígeno circulante, y la hipoxia, que es la disminución de aporte al tejido directamente. Hay diferentes tipos de hipoxia, ¿no? Tenemos la hipoxia hipoxémica, que es una disminución en el nivel de oxígeno en la sangre por disfunción de oxígeno en los tejidos. O sea, tenemos dos tipos de disminución de oxígeno, ¿no? Por un lado no entra el oxígeno al pulmón y por el otro no le llega oxígeno al tejido. Las causas son hipoventilación, defecto de la disfunción pulmonar, grandes altitudes, se corrige al aumentar la ventilación alveolar o proporcionar oxígeno adicional. La hipoxia circulatoria es otra, que cuando hay una circulación capilar inadecuada, es originada por hipoflujo cardíaco. Una disminución de la circulación capilar a cierta zona va a provocar hipoxia circulatoria. Cuando hay un tromboembolismo una trombosis venosa profunda, perdón, no me salía, una trombosis venosa profunda, por ejemplo, hay disminución de la circulación, por lo tanto va a tener menor cantidad de aporte de oxígeno en la pierna, por ejemplo. Se corrige al identificar y tratar la causa principal. Tener una trombosis, destapa la arteria. Hipoxia anémica, recuerden que el oxígeno va ligado a la hemoglobina, entonces si el paciente está anémico va a tener poca hemoglobina circulante, por lo tanto le podemos dar la cantidad de oxígeno que ustedes quieran, pero no va a tener cómo transportarlo. Lo que hay que hacer a ese paciente es transfundirlo, mejorarle la tasa de hemoglobina. La hipoxia histotóxica, que es la incapacidad de los tejidos de utilizar el oxígeno disponible por presencia de sustancias tóxicas, por ejemplo, el cianuro, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de hipoxia, tenemos que identificar cuál es la hipoxia que tenemos al paciente que le vamos a dar oxigenoterapia. La oxigenoterapia, vuelvo a repetir para que quede claro, es un medicamento, por lo tanto, si un medicamento lo administramos de manera inadecuada, nos va a hacer mal, y si lo utilizamos en grandes cantidades también nos va a hacer mal. Por eso tenemos la definición que es la hiperoxia. Tenemos que tenerla siempre presente. El nivel normal de presión parcial de oxígeno en sangre es de 70 a 100, 110. Un aumento por encima de 110 nos da hiperoxia.
¿Qué causa la hiperoxia? Va a causar vasoconstricción, ¿sí? Es mal, no es bueno dar oxígeno en cantidades, ¿sí? No es bueno, es un medicamento. Entonces, sí o sí tiene que estar la indicación médica, sí o sí tiene que haber una valoración y una evaluación previa para administrar el oxígeno. No por pedido del paciente, no por pedido del familiar, no por creer uno que dándole un poco de oxígeno no le vamos a hacer nada, al contrario, es un medicamento, tenemos que, tiene que tener una buena valoración y una buena indicación. Signos y síntomas de intoxicación por oxígeno, molestia subesternal, parestesia de las extremidades, te causa todo vasoconstricción. Vasoconstricción, entonces, una molestia subesternal puede ser un infarto, ¿sí? Parestesia de las extremidades, disnea, anorexia, aleteo nasal. Y pulmonarmente puede provocar atelectasia por reabsorción, ¿sí? Después queda el paciente con su famosa neumonía, que no sabemos por qué se la agarró, y fue por esto, ¿no? Porque recuerden que los alvéolos en su interior están compuestos en su mayoría por nitrógeno. Nosotros al agregar grandes cantidades de oxígeno, lo que hacemos es cambiamos las moléculas, cambiamos el nitrógeno por oxígeno porque tenemos mayor cantidad, y lo que va a hacer ese alvéolo es colapsarse, provocando esto, ¿no? La atelectasia por reabsorción. Cuidado al administrar oxígeno. Sabemos que la manipulación tiene que ser súper cuidadosa, cada vez lo estamos manipulando menos, pero todavía existen lugares que tenemos que andar administrando oxigenoterapias con tubos. Tenemos que saber que es combustible, tiene que estar lejos de donde pueda haber llamas, lejos de fuente de calor, tiene que haber un matafuego cerca, medidas de seguridad básicas. Realizar los cambios de tubos según un protocolo institucional con el fin de evitar infecciones bacterianas. Esto es un gran transmisor, o un gran vector sería en este caso, de infecciones intrahospitalarias, entonces hay que tener mucho cuidado con su manipulación. Asegurarse el correcto funcionamiento del regulador de flujo, que es el manómetro. Todos los dispositivos de administración de oxígeno tienen que tener algo que regule la presión, porque si no, no sabemos qué presión de oxígeno estamos dando al paciente, puede ser 10, 20, 100, 1000, ¿eh? Tiene que tener un regulador de flujo, del caudalímetro y del frasco humidificador. Utilizar los dispositivos adecuados, como son cánula, máscara facial, ya la vamos a ver, pero mínimamente tienen que tener estos componentes, ¿no? El regulador de flujo, el caudalómetro y el frasco humidificador. Debemos saber el principal cuidado, que esté la indicación médica, que sea la indicación médica para este está muy mal, la vamos a ver en las prácticas si podemos ir, pero tiene que estar indicado con el método, tiene que estar indicada la oxigenoterapia, tiene que estar indicada con el método, tiene que estar indicada a los litros y con la fracción inspirada de oxígeno que queremos. Y muchas veces no pasa eso, dice oxigenoterapia respiratoria y nada más. Cuando se administra concentraciones muy altas, más del 50% por un periodo prolongado, se produce lo que estuvimos viendo de la toxicidad. Los distintos dispositivos. Bueno, por un lado tenemos la conocida y universalmente utilizada, la cánula nasal. Este dispositivo es un dispositivo de bajo flujo, donde no se pueden administrar más de 4 litros en el flujo, en el flujímetro, ¿sí? No podemos administrar más de 4 litros porque produce resequedad, molestia, el paciente se la saca, ¿sí? Si nosotros se nos seca la nariz, automáticamente le empezamos a tocar la nariz, y ¿qué es lo que hace el paciente? Se lo va a retirar, y la administración de oxígeno no se va a poder realizar. ¿Cuáles son las desventajas de esto? La ventaja principal es la comodidad, el paciente puede comer, ¿sí? Muchas veces nosotros utilizamos esta otra máscara, que es la máscara de Venturi, en la cual el paciente, para comer, por ejemplo, le ponemos esta. Pero ¿qué pasa? Esta, no tenemos una fracción inspirada de oxígeno que se pueda hacer regulable. Esto va a depender de la frecuencia respiratoria del paciente, del volumen corriente que inspira el paciente, y de si el paciente respira por la nariz. Esta sí o sí tiene que inspirar por la nariz y expirar por la boca. Si respira por la boca, este dispositivo no va a funcionar, ¿sí? Recuerden, en bajo flujo, de 3 a 4 litros, la fracción inspirada de oxígeno que se piensa que se puede alcanzar va a llegar hasta entre los 20, 30, entre los 21 y los 40% de fracción inspirada de oxígeno. Depende
del paciente, del volumen corriente del paciente, de la frecuencia respiratoria. Gran ventaja, la comodidad. La siguiente máscara que lo sigue es la máscara de Venturi. Esta máscara de Venturi es la principal indicación para el paciente POC, ¿sí? En donde debemos cuidar mucho la administración de oxígeno. Esta máscara de Venturi tiene los diferentes piquitos, que son de diferentes colores. ¿Para qué? Porque sabemos que diferentes colores tienen diferentes diferentes porcentajes de oxígeno que el paciente le vamos a administrar. Esta máscara está compuesta, bueno, por el pico acá, este condensador, ¿sí? Este es un humidificador que toma aire del ambiente, y aquí tenemos los agujeritos para que exhale, ¿sí? Esto trabaja por mezcla. Adentro, esto cambia los tamaños del pico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la azul, 24%, 26, 28, 30, 35, 40, 50. ¿Sí? Va a diferentes graduaciones o porcentaje de oxígeno tiene según la cantidad de litros que tenga. Esto quiere decir que si yo tengo esta azul, que a 3 litros me va a dar un porcentaje de oxígeno 24, por más que yo lo suba a 15 litros a este azul, no me va a dar más de 24% de oxígeno. ¿Sí? La definición del sistema de Venturi, de este gran hombre que lo inventó, es que va a pasar un flujo de oxígeno muy fuerte, un jet de oxígeno, que se va a mezclar por estos orificios con el aire ambiente. Entonces recuerden que la fracción inspirada de oxígeno siempre es mezcla, ¿sí? Aire ambiente y oxígeno medicinal. Así está compuesta la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, de acuerdo a la velocidad del pase de oxígeno a través de este orificio, es la cantidad de aire que va a tomar. Cuanto más rápido pase por el agujero, menos aire va a tomar del ambiente y más fracción inspirada va a tener el paciente de oxígeno medicinal. Recuerden, es la principal indicación para el paciente POC. Va a ir aumentando los porcentajes de oxígeno de acuerdo al que vayamos eligiendo, y siempre respetando los litros indicados y el porcentaje de oxígeno alcanzado. Por último tenemos la máscara de reservorio. Esta máscara también es de alto flujo. Esta máscara de reservorio también podemos administrar grandes concentraciones de oxígeno, por ejemplo 60, 70, también va a depender de la frecuencia respiratoria del paciente. No tenemos un control como en este dispositivo. Esta máscara de reservorio tenemos acá, está compuesta por la bolsa, que de acá el paciente va a tomar oxígeno al 100%, ¿sí? Al 100%, acá no hay mezcla. Pero no le va a llegar al 100% en el alveolo, ¿por qué? Porque se va a perder mucho oxígeno de camino, y aparte el paciente siempre va a tomar un porcentaje de aire a través de las fugas de la máscara, ¿sí? Por más que nosotros la sellemos y se la peguemos, siempre algo de aire en mezcla va a entrar. Por eso se cree que se alcanza mayores fracciones inspiradas que con el sistema Venturi, pero va a depender de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente que maneja el paciente. Entonces, este reservorio compuesto de oxígeno al 100%, que tiene que estar siempre inflado, esto tiene que estar a 15 litros, entre 2 y 15 litros del flujímetro. Aquí tenemos una válvula que no se ve en este momento, y acá tenemos un sistema de válvulas, ¿no? Esta válvula acá y estas dos válvulas acá, de este lado y de este otro lado. Estas válvulas lo que hacen es, el paciente al inspirar, lo que hacen estas válvulas se cierran, estas dos se cierran y se abre esta. Entonces inspira e inspira aire totalmente 100% de acá, ¿no? Y se sellan estas válvulitas y lo que hace es tomar aire directamente de la bolsa. Al expirar, para que no exhale el oxígeno para dentro, el dióxido de carbono para dentro de la bolsa, lo que hace es, se cierra esta válvula por la misma presión y se abren estas de los costados y sale el dióxido de carbono hacia el ambiente. Es utilizada más que nada mucho en los pacientes que tienen alto requerimiento de oxígeno, como por ejemplo una gran falla cardíaca, como un edema agudo de pulmón, politraumatismos varios, que necesitamos administrar grandes cantidades de oxígeno. Andan muy bien. Estos son los distintos elementos que tenemos que tener para poder administrar de oxígeno a través de un tubo, ¿no? Este es un tubo de oxígeno, para los que no lo conocen, o no lo han visto, perdón.
el tubo de oxígeno, que está compuesto por el regulador de presión, que es este, ¿sí? Y el flujímetro. El regulador de presión lo que va a hacer es contener la presión que tiene aquí adentro y te va a decir cuánto de lleno va a estar, ¿sí? A medida que esto va bajando es que se va vaciando el tubo porque va perdiendo la presión. Y aquí el flujímetro lo que nos va a hacer es medir en los litros, ¿sí? Esto vamos a tener 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6, 7, así hasta 15 litros, ¿sí? Tenemos diferentes presentaciones, pero tenemos que tener siempre que manejamos oxigenoterapia por tubo, tenemos que tener un regulador de presión. Por ejemplo, este dispositivo va directamente adosado a la pared, que tiene oxígeno a través de una red, no a través de un tubo. Entonces aquí no tiene un regulador de presión. ¿Por qué? Porque la red está regulada ya con la presión de la red. Y aquí no tenemos que manejar nada. Directamente lo que manejamos acá son los litros por minuto que le vamos a administrar. Aquí tenemos otra presentación. Este es un tubo de transporte también, ¿sí? Que acá este es el regulador de presión, acá te dice la presión, y los litros van a ir de acá. Por ejemplo, en este caso, como se ve en la imagen, está a 10 litros. Si lo llevamos ahí tenemos 15, 8, y así. ¿Sí? Pero siempre tenemos que regular la presión y los litros. Vamos a hablar un poco de traqueostomía, que es una de las por los diferentes orificios o estomas donde vamos a administrar oxígeno, ¿sí? El oxígeno generalmente y regularmente va a través de la vía aérea superior, salvo en diferentes circunstancias, como por ejemplo la traqueostomía, que se lo vamos a administrar directamente por el estoma, o por un tubo endotraqueal si el paciente está conectado a un ventilador mecánico. El objetivo de los cuidados de la enfermería de pacientes traqueostomizados, bueno, es mantener la vía aérea permeable. Si siempre empecemos cuando hablamos de respiratorio, empecemos por vía aérea permeable. Prioridades, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar por prioridades, siempre. Siempre que ustedes armen el PAI, que armen intervenciones, prioridades es lo que tienen que manejar primero. Prevenir las infecciones respiratorias, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de objetivos, no estamos hablando de intervenciones. Prevenir las infecciones respiratorias, ya van a ver cómo lo van a hacer. Esto quiere decir que es una técnica estéril. Una traqueostomía está directamente conectada a la vía aérea inferior, al pulmón directamente, o sea que cuando el paciente respira por una traqueostomía, está haciendo un bypass de lo que filtra, humidifica y calienta, o sea, se pierden esas tres funciones que cumple toda la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque está respirando directamente por acá. Entonces, es muy propenso a hacer infecciones respiratorias. Mantener la piel circundante del estómago en condiciones óptimas, babean, sale baba, muchas veces puede llegar a salir comida, nos encontramos con muchas cosas acá. Y es un estoma que está en contacto con saliva, que es súper irritante, entonces tarda una cantidad en cicatrizar, eso hay que tener mucho cuidado. Se macera rápidamente. Educar al paciente y familia en el manejo de su traqueostomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un procedimiento que puede el paciente vivir tranquilamente. Condiciones óptimas a tener en cuenta, bueno, que es una técnica estéril, igual que todas las intervenciones que se realizan en las vías respiratorias. En las laringectomías parciales, el cambio de cánula debe ser rápido y cuidadoso para evitar desplazamiento de la tráquea. Vamos a ver en un taller de gabinete cómo se cambia la cánula, pero es un procedimiento sumamente complejo, que ustedes lo van a conocer, nada más no lo van a realizar, lo vamos a realizar nosotros, en todo caso si llega a haber un cambio de cánula en el hospital, pero debe ser por este motivo, ¿no? Porque se nos puede perder el orificio, porque no es lo mismo el orificio en la piel que el orificio en la tráquea, porque pueden estar totalmente diferentes, entonces hay que tener mucho cuidado. El paciente al irse de alta debe conocer los cuidados de la cánula, los toma, recomendaciones en cuanto a la higiene personal, sexualidad. Puede tener una vida totalmente normal, pero bueno, está a nosotros educarlo para que se pueda ir de alta. Los cuidados de la traqueostomía en su
En su cuidado inmediato es curación cada 12 horas, de esta manera permanecerá limpio el estómago, evitando así su maceración e infección, lo que yo decía, es muy propenso a infectarse y macerarse la piel. Macerarse quiere decir que pierde la turgencia, ¿no? Queda todo muy blandito, puede llegar a haber infección del sitio quirúrgico. Hay que observar el aspecto del estómago, vigilando signos de infección. Limpiar la zona con suero fisiológico. Aquí recuerden que no hay que poner en ninguna herida abierta, hay que poner sustancias irritantes para la cicatrización, esto tiene que cicatrizar. Entonces no podemos poner Pervinox, no podemos poner alcohol, directamente suero fisiológico o agua destilada en todo caso, y se mantiene seco eso, ¿sí? Limpio y seco. Cubrir la zona con un pequeño babero para protegerlo de la humedad y secreciones traqueales. Muchas veces pierden baba por acá o pueden salir secreciones, moco, y eso en contacto con la piel también es súper irritante. Entonces debemos evitar que eso se mantenga, por ejemplo, queda con saliva acá y a las horas tiene una mancha roja que le va a picar, que le va a arder y va a molestar mucho. Entonces evitamos eso. Muchas veces no podemos estar aspirándolo cada 5 minutos, sino que directamente agarramos y protegemos la zona. Cambiar cinta de sujeción, la cinta sabremos que está lo suficientemente justa si podemos pasar un dedo entre la cinta del cuello. Esto va a ir colocado con una cinta alrededor del cuello que se va a unir o acá o atrás. Lo que sí que tenemos que evitar que comprima mucho, porque si comprimimos mucho, estamos haciendo una compresión de las yugulares o de las carótidas, y lo que hacemos es alterar el flujo sanguíneo cerebral. Y esa cinta se debe mantener limpia y seca porque muchas veces también la saliva se va mojando la cinta y como es una cinta va corriendo la humedad, entonces queda todo humedecido y después se pueden llegar a hacer grandes úlceras por presión. Los cambios de cánula, bueno, esto acá viene lo complejo, ¿no? El cambio de cánula tiene que ser rápido y preciso. Debemos explicarle al paciente siempre lo que le vamos a hacer porque le puede llegar a doler, puede llegar a sentir sensación de falta de aire. Siempre tenemos que explicar que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y que, bueno, que le vamos a realizar la misma, que le puede llegar a doler. Primero aspiramos secreciones, ¿sí? Las técnicas de aspiración, ya la vamos a ver también en un videito, tiene que ser siempre estéril, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos directamente a introducir algo en la vía aérea del paciente. Así que siempre estéril. La vía aérea estéril que tiene aquí, nosotros si no hacemos una técnica estéril, agarramos la sonda con el guante contaminado, lo que hacemos es directamente meter adentro del pulmón los gérmenes. Y para extender el cuello del paciente con ayuda de un rodete debajo de los hombros, o si no, al mismo paciente le podemos pedir que hiperextienda el cuello. Debemos sujetar la cinta, la cánula mientras cortamos la cinta. Tenemos que lubricar la cánula nueva, retirar la cánula usada. Primero desinflar el balón, ¿sí? Tiene un baloncito que se desinfla, que no tengo una traqueostomía acá para mostrarle, pero se desinfla el baloncito y se retira. Al retirar, automáticamente o inmediatamente colocamos la otra por el mismo orificio. Sin empujar ni hacer fuerza. ¿Por qué? Porque muchas veces puede estar muy cerradito el estómago y nos cuesta un poco, pero si nosotros empujamos, la tráquea es flexible. Tóquense en ustedes, la mueven para todos lados. Y si nosotros empujamos, la podemos llegar a colapsar, y entonces jamás va a entrar la cánula por el orificio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mucha fuerza y la estamos colapsando. O si no, estamos desviando la tráquea, se nos está yendo para otro lado. Por eso tiene que entrar, tenemos que hacer fuerza continua, no empujar, ¿no? Fuerza continua. Y entra sola. Una vez colocada, comprobar el estado del paciente, coloración, entrada de aire, tenemos que ocultarlo, tenemos que ver que no presente fugas, que el paciente esté cómodo, que no le falte el aire. Atar la cinta de sujeción y colocar el apósito protector mientras la otra persona sujeta la cánula. ¿Sí? Los cuidados. Se pone un cuadrado de gasa para evitar que haga presión sobre la piel y evitar que las secreciones lastimen mucho la piel. Siempre que tengamos un paciente portador de una traqueostomía, tenemos que tener material preparado en caso de urgencia. Tenés traqueostomía nueva y tenete todo preparado, ¿sí? Ese paciente cerca del office. Tenemos que tener una cánula de repuesto del mismo tamaño, por supuesto, del mismo tamaño.
si el paciente tiene una cánula traqueostomía 8, tenemos que tener del 8 hacia abajo, una cánula 8, una cánula 7,5 y una cánula 7, ¿sí? Tijera para poder cortar las cintas, tubo traqueal tamaño inferior a la cánula y un aspirador. Esto que vemos acá tiene que tener lo mínimo indispensable si el paciente tiene traqueostomía. No podemos andar corriendo. Es importante que siempre se haga el cambio de cánula que se realice entre 2 personas. Esto es fundamental, ¿sí? Recuerden que el cambio de cánula también tiene que ser una técnica estéril. Se debe realizar cada 7 días, o a veces menos, eso va en demanda a la cantidad de secreciones y a la calidad de la cánula, que se tape o no, con moco o con sangre. Siempre que nosotros creamos conveniente realizar la curación, lo haremos. La sangre, la curación en la traqueostomía, por ahí no tienen mucho manipuleo, por lo tanto, lo que sí, el fundamento principal es que tenemos que mantenerla limpia y seca. Bueno, vamos a hablar del último tema, que vendría a ser el drenaje torácico. Los drenajes torácicos están indicados cuando se quiere evacuar algo que está en el pulmón, unas pleuras, ¿sí? Ya sea líquido o aire, líquido por un traumatismo, ya sea que tiene sangre, puede tener un moco o infectado, como vendría a ser una empiema, o un neumotórax que necesitamos drenar aire, ¿sí? Para esto debemos conocer el funcionamiento de las pleuras. Ustedes deben recordar de anatomía que las pleuras tienen la función principal de mantener la presión negativa del pulmón, ¿sí? A nosotros se introduce se introduce aire dentro del pulmón por cambios de presiones, ¿sí? Por un gradiente de presión entre el aire ambiente y el pulmón, ¿sí? Este cambio, los pulmones siempre están con presión negativa por esta presión pleural que hay, ¿no? Entonces, cuando nosotros equiparamos las presiones, ¿qué es lo que ocurre con el paciente? No puede respirar. Esto quiere decir que si el pulmón, las pleuras se me llenan de aire, yo hago un orificio en la pleura y la conecto con el aire ambiente, se equiparan las presiones. Entonces no podemos respirar. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas presiones y no puede introducirse aire. En cambio, el sistema de drenaje para drenar aire o líquido del pulmón, que es lo que tiene un sello de agua, ¿sí? Este sello de agua lo que permite es mantener la presión negativa dentro de la pleura y evita que se equipare con el aire ambiente. Fíjense en acá como vemos, este sello de agua tiene que estar 2 centímetros por debajo, de 2 a 5 centímetros por debajo del nivel del agua, ¿sí? Este es el agua acá, justo tenía una botellita, el drenaje tiene que estar a esta altura. Nunca puede estar ni al borde ni por encima. Si está por encima, sonamos. ¿Por qué? Porque está entrando aire al pulmón, se están equiparando las presiones, el paciente no va a poder respirar. Nunca en el borde, porque cualquier movimiento del frasco va a hacer que entre aire a la pleura, ¿sí? Siempre entre 2 a 5 centímetros por debajo del agua, mantenemos el sello de agua, ¿sí? Drenaje torácico con sello de agua. Esto va a evitar, el agua no va a subir, porque aquí tenemos presión negativa. Lo que sí que cuando el paciente respire, o sea, cuando expire, lo que puede hacer es largar un poco de aire por la boca y otro poco de aire a través del tubo, y lo que va a provocar un burbujeo. El burbujeo es normal durante la colocación, inmediato de la colocación, pero si se mantiene después de 24 horas un burbujeo, de 24 a 48 horas un burbujeo, podemos pensar que, por ejemplo, la pleura o el pulmón sigue perdiendo aire. ¿Por qué? Porque está soplando, está burbujeando el tubo, ¿sí? No se ha sellado esa pleura y el paciente, o no ha cicatrizado esa pleura, y el paciente expira por la boca y sale otro poco de presión por el frasco. Los objetivos del drenaje torácico, bueno, tenemos de la técnica, es facilitar la remoción de líquido, sangre y aire del espacio pleural del mediastino, evitar la entrada del aire atmosférico, por esto dijimos el sellado de agua, restaurar la presión negativa del espacio pleural. Cuando uno tiene un neumotórax, se llenó de aire mi pulmón izquierdo. ¿Qué es lo que hago? Hago un orificio
pongo una cánula, la llevo a un frasco bajo de agua para que me haga el sellado y automáticamente creo nuevamente el gradiente de presión. Si yo me pincho el pulmón y no pongo nada, equiparo las presiones y el aire no puede entrar. Otro del objetivo es promover la expansión del pulmón colapsado, mejorando su ventilación y perfusión, y aliviar la dificultad respiratoria asociada por el colapso pulmonar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Evaluar las constantes vitales y la función respiratoria del paciente. Tiene que mejorar, le ponemos un drenaje torácico y el paciente tiene que mejorar la función respiratoria. Las constantes vitales, bueno, va a disminuir la frecuencia respiratoria, tiene que disminuir la frecuencia cardíaca, tiene que disminuir la tensión arterial. Comprobar y mantener el correcto funcionamiento del drenaje torácico. Esto quiere decir que evaluemos si, por ejemplo, oscila con un movimiento respiratorio. ¿Sí? Recuerden, un burbujeo entre 24 y 48 horas puede llegar a ser normal. Más de 48 horas no es normal. ¿Sí? Lo que sí puede haber líquido en la tubuladura y lo que va a hacer es oscilar en la inspiración. Inspiración sube y en la expiración baja. Sube y baja. ¿Sí? Tiene que coincidir con los movimientos respiratorios del paciente. Ahí comprobamos que el tubo está permeable, por ejemplo, porque muchas veces se tapa con fibrina o con sangre. Valorar y registrar la cantidad de líquido drenado es su característica fundamental. Ya vamos a ver cómo lo tenemos que ir calculando o cuantificando. Y las características del mismo, ¿no? Si es sangre, que no es bueno que sea sangre, que no es bueno que sea moco, no es bueno que sea pus, es bueno sí que sea un líquido sereumático. Garantizar una manipulación aséptica y segura del tubo catéter torácico, así como la unidad de drenaje. Bien, el tubo de tórax es un tubo de PVC o silicona, ¿sí? Que en la parte distal tiene unas fenestras, que son orificios por donde va a drenar el líquido. Este tubo siempre se introduce, de la punta de la fenestra se introduce adentro del pulmón. Estas fenestras lo que van a hacer es drenar el líquido o el aire hacia el exterior, ¿sí? Hacia el tubo de drenaje, hacia la campanita de drenaje. Tiene que ser estéril, flexible, de vinilo, silicona, látex, no es trombogénico, no tiene que provocar trombos o trombosis, y con marcas radiopacas para que lo veamos a través de la radiografía de tórax. Me olvidé poner una radiografía de tórax. Se podrá escoger entre diversos tamaños de longitud y grosor en función a la edad y la finalidad terapéutica. No es lo mismo poner un tubo así que un tubo así. Si ponemos un tubo así para drenar aire, es muy grande el tamaño para el fin terapéutico. Para drenar aire, un tubito pequeño. Ahora, si queremos drenar sangre, líquido, pus, un tubo más grande, así no se nos tapa. Pueden ser colocados siguiendo el método Trocar, que no es recomendable, pues supone mayor riesgo de lesión, el método de disección no penetrante, que ese es el método que se va abriendo tipo forceps, se va abriendo, se va divulsionando los planos hasta que llegamos a la pleura. ¿Sí? Cuando tenemos la pleura, lo que hacemos es se pincha con una tijera y se abre la pleura, que va a salir sangre, va a salir líquido, va a salir aire, y inmediatamente se introduce el tubo. Esto, por supuesto, lo hace el cirujano de tórax. Y se debe hacer una técnica séptica en un lugar con las mayores medidas seguras de asepsia posible. ¿Por qué digo posible? Porque un drenaje torácico muchas veces es uno de los mecanismos para salvar la vida a un paciente. Entonces, no vamos a trasladarle un quirófano a un paciente que está con un politraumatismo en la calle y se coloca el tubo de drenaje. Los que hacen emergencias tienen todo el equipamiento para colocar un tubo de drenaje en la calle. Los cuidados de enfermería, el objetivo una vez colocado es valorar el estado del paciente con drenaje torácico, controlar y mantener la permeabilidad del mismo y prevenir posibles complicaciones. Las complicaciones, la más grave sería que el tubo se desplace de adentro, ¿sí? Y lo que hace es, las fenestras se van corriendo hasta que quedan las fenestras en el exterior. El tubo está adentro, pero las fenestras ya empiezan a estar en el tejido celular subcutáneo, y lo que hace es pérdida de aire, fuga de aire, y como el tejido celular subcutáneo es laxo, lo que se hace es que se distribuye por todo el cuerpo, el aire, y el paciente presenta enfisema subcutáneo, que puede llegar a ser mortal porque puede llegar a comprimir la tráquea, porque puede llegar a comprimir grandes vasos,
y puede alterar o la circulación o la ventilación. Valoración del paciente, evaluación periódica de signos vitales, tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, color de piel y mucosa, sudoración o signos de perfusión, náuseas, puede presentar ansiedad, puede llegar a ser muy dolorido, no tendría que doler porque se coloca por el tubo de drenaje, va por debajo del nervio, del paquete nervioso costal, entonces no tendría que doler una vez colocado, ¿no? Colocarlo debe doler mucho. Los cuidados diarios, bueno, el aseo del paciente se realizará como cualquier paciente que se encuentre en cama, entre dos enfermeros con ayuda familiar. Se debe tener especial cuidado, uno de los enfermeros tiene que tener especial cuidado de controlar los drenajes torácicos, de controlar el tubo. Siempre tiene que estar por debajo de la línea media del paciente. O sea, esta es la línea media del paciente, los drenajes siempre tienen que estar por debajo, ¿sí? No lo podemos jamás elevar por encima, o jamás tenerlo al mismo nivel. Cuando lo movilizamos, cuando lo llevamos a hacer algún estudio o algo por el estilo. Lo que sí debemos mantener siempre, por ejemplo en el aseo del paciente, siempre eso limpio y seco. Luego, primero se lo asea, se lo higieniza, y luego se realiza la curación y cambio de apósito, para evitar que haya quedado húmedo y que eso prolifere para una infección. Los apósitos se cambiarán diariamente, por lo general se pueden hacer en el turno mañana. La curación se hace en forma séptica, y debemos buscar signos de infección, ¿no? Edema, calor, aumento de la circulación, que esté rojo. Debemos palpar los bordes para ver si no tiene enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo lo vamos a encontrar enseguida porque es como, hace el mismo ruido que tocarse el pelo, ¿sí? Ese ruido, eso es el ruido del enfisema subcutáneo. Lo tocamos, lo palpamos, son como burbujitas pequeñas en el tejido celular subcutáneo. Comprobar diariamente los niveles de las cámaras del drenaje, como lo ven ahí en la imagen, ¿no? Ver que esté el tubo que esté de 2 a 5 centímetros por debajo de la línea del agua. Las mediciones, y acá va lo más importante de nuestro trabajo, es realizar las mediciones de manera diaria. Yo me levanto, a ver si tengo acá. Disculpen un segundito. Pero, un poquito. Disculpen, fui a buscar una virome. Nosotros tenemos, vamos a dibujar un drenaje, no lo tengo justo ahora como no lo hice. Bueno, algo así, ¿no? Ahí. Esto es el agua, este es el tubo que tiene que estar dentro del agua, ¿sí? Y esta es la conexión hacia el paciente, ¿sí? Lo que nosotros vamos a colocar acá es una cinta, vamos a pegar una cinta de esta manera. Y vamos a hacer la primer marcación. ¿Sí? Ahí esta cinta la pegamos y hacemos la primera marcación. Esa es la cantidad de líquido que le agregamos al frasco. Luego, una vez por turno, este nivel de un día para otro, por ejemplo, pudo haber aumentado. Entonces al otro día, a la misma hora, agarramos, controlamos de nuevo y vemos que aumentó el nivel y lo volvemos a marcar. ¿Sí? Muy sencillo, es muy sencillo esto, pero muchas veces no se realiza. Y se debe tener un control estricto. ¿Por qué? Porque una pérdida mayor a 200 milímetros de líquido, principalmente sangre, dentro del frasco, es signo de una hemorragia. Ese paciente puede estar sangrando y se debe realizar una intervención para la solución. Es, bueno, registrar
recuerden, se registra todo, ¿sí? En la hoja de enfermería. Hay que anotar las características del líquido, la presencia o ausencia de burbujeo, fluctuaciones. Las fluctuaciones son esto que yo decía, ¿no? El paciente inspira, el líquido sube. Apenitas se ve eso, ¿sí? Ese oscilamiento, esa fluctuación, se ve apenitas, muchas veces imperceptible. Una dieta rica en fibra. Estos pacientes tienen mucho tiempo de hospitalización en cama, entonces tiene que tener una dieta rica en fibra para evitar que tenga un bolo fecal, por ejemplo. Tiene que aumentar la ingesta de líquido, y si se precisa laxante para evitar el estreñimiento. Debido a que, vuelvo a repetir, tiene muchos días de estar en una cama, ¿sí? De no movilizarse. Esto produce un enlentecimiento del movimiento intestinal que puede llevar a un estreñimiento. La movilidad tiene que ser de manera precoz, con movimientos pequeños, ¿sí? Sentarse al costado de la cama, siempre teniendo en cuenta el nivel del tubo endotraqueal, del tubo de drenaje, que no esté tirante, que no esté colgando, que esté siempre por debajo de la línea media. De ahí se lo puede llevar a una silla y se lo puede llevar por ejemplo, a un patio o a llevarlo a un estudio en una silla de ruedas, pero siempre teniendo en cuenta que si el orificio de drenaje está acá, el tubo de drenaje siempre tiene que estar por debajo, ¿sí? El pinzamiento de los tubos, ustedes dicen sí, pero bueno, se puede pinzar y lo trasladamos. No, el pinzamiento de los tubos debe quedar limitado a estas tres solas cuestiones, ¿sí? Cuando se cambia el equipo, se pinza y se pinza de dos, con doble pinzamiento, uno arriba y uno abajo, ¿sí? Para evitar que entre aire, se debe pinzar con doble pinzamiento. Cuando se cambia el equipo, para intentar localizar una fuga aérea o para valorar la retirada del tubo de tórax, en caso de neumotórax, ¿sí? Se lo pinza, se deja unas horas para ver cómo evoluciona el paciente. Si el paciente no presenta síntomas, se puede llegar a hacer o no una radiografía, y si está todo en orden, se saca el tubo de drenaje, ¿sí? No se debe pinzar en ningún otro caso. Jamás se debe pinzar el tubo endotraqueal. Los cuidados que debemos realizar por turno: bueno, informar al paciente que debe movilizarse con precaución, ¿sí? Evitar tirones, desconexiones, de los que estamos hablando. Es función totalmente nuestra el manejo del tubo torácico y del receptáculo. Si existen hilos de sutura que sujetan el tubo de drenaje, no debemos cortarlo, ya que se usarán para cerrar el orificio una vez que se retire el drenaje. Esto es un caño así que te deja un agujero así en el tórax. Entonces, ese agujero se cierra con los hilos de sutura que están al costado una vez que se retira el tubo traqueal. Prestar especial atención a las conexiones, asegurando que estén bien sujetadas. Siempre vamos y revisamos las conexiones, ¿sí? Hay como 3 o 4 conexiones y las revisamos a todas, para evitar que se desconecten en forma accidental. No debemos reforzar nunca con cintas similares, ya que pueden ocultar una desconexión, evitar las desconexiones inútiles, y curar diariamente la zona de inserción de drenaje. El mantenimiento, lo que dijimos hace un rato: medir y marcar diariamente la cantidad drenada, registrando. Revisar que esté correctamente colocado todo el sistema de drenaje, tubo y aparatos, ¿sí? Una inspección rápida se hace rápida, pero siempre se debe realizar. Mantener los apósitos limpios y secos. Los apósitos, vigilar que no esté sucio, en caso contrario se necesitará cambiar. Nunca debe permanecer húmedo. Puede drenar líquido, puede drenar sangre, y si drena líquido y drena sangre se debe cambiar, ¿sí? Siempre debe estar seco. El tubo de tórax, comprobar que el tubo no esté acodado y que esté permeable. En caso de salirse de la zona de inserción, se tapará inmediatamente con gasa impregnada en vaselina. Si salió el tubo accidental, agarramos gasa, agarramos vaselina y ocluimos. Hacemos una oclusión del orificio. Y no hacemos nada más, tenemos que llamar al cirujano para que vuelva a colocarlo. Los tubos de conexión, dice que el tubo se conecta el tubo de tórax con el equipo de drenaje. Este tubo debe estar siempre libre de líquido drenado para evitar disminución en la aspiración. Los sistemas de drenaje, comprobar que esté vertical siempre por debajo del tórax del paciente, lo que hablamos, ¿sí? Observar la presencia o ausencia de fluctuación en la cámara de sello de agua. Vemos oscilaciones, es normal. Lo que no es normal es el burbujeo después de 48 horas. Vigilar la cantidad drenada, ya que si es superior a 150 o 200, como dijimos, se debe avisar al médico, se debe realizar una solución rápidamente. La kinesioterapia es fundamental.
debe realizar todo el ejercicio, tenemos que valorar la tos de este paciente y ver si tiene una tos efectiva como para movilizar secreciones. En la tos muchas veces lo que va a provocar va a ser el burbujeo. Y registrar al terminar el turno, en el registro de enfermería, los cuidados que se realizaron, la cantidad de líquido drenado, las características del mismo, si burbujea, todos los detalles se deben anotar. Y aquí vemos cómo queda un drenaje torácico colocado, ¿no? El drenaje torácico, como dijimos anteriormente, va en la línea media axilar, cuarto o quinto espacio intercostal, por ejemplo, tenemos diferentes sistemas, ¿no? Lo que se hace acá, se hace un campo quirúrgico, acá se abrió la piel y se fueron abriendo diferentes planos, el médico mete el dedo, toca la pleura, y lo que hace es, por encima del dedo, guiar la tijera que va a pinchar la pleura. Una vez que pincha la pleura, introduce el tubo de drenaje, y va a empezar a drenar. En este caso, como ven ahí en la imagen, es sangre, ¿sí? El paciente tiene un hemotórax, por un accidente, por algún motivo, un traumatismo puede ser lo general, y comienza a drenar. Se fija, ¿eh? Se fija de esta manera, queda bien fijo, fíjense esto con un apósito transparente y una gasa, que se puede visualizar rápidamente. Si ponemos cinta, y la visualización se nos va a dificultar, no vamos a poder ver. Esto es un apósito transparente que tenemos una visualización casi completa del drenaje torácico, y se puede valorar, digamos, si las gasas están sucias, si están mojadas. Este es otro dispositivo, esto es, por ejemplo, para drenar líquido en forma intermitente. Fíjense que acá no está conectado con nada. Lo que se hace acá es conectar una jeringa, por ejemplo, si el paciente tiene un derrame pleural, se conecta una jeringa, se mueve la llave de 3 vías y se aspira líquido. Se mueve la llave de 3 vías, se cierra todo, se descarta ese líquido, se vuelve a colocar la jeringa, se mueve la llave de 3 vías, se descarta, se aspira, se mueve la llave de 3 vías, se cierra el circuito y se tira, ¿sí? Cualquier dispositivo que tenga el paciente siempre tiene que tener un sello. En el caso de un drenaje bajo agua va a tener un sello de agua, y en el caso que sea para drenar, el sello lo va a hacer la llave 3 vías. Bueno, espero que le haya sido, que puedan entenderlo. A todo, lo vamos a ver, parte de esto vamos a ver también videos de gabinete que vamos a realizar, y bueno, estamos para sus consultas. Recuerden, la prioridad es que se entienda, vayan y consulten la bibliografía, no se queden solamente con la explicación nuestra, sino que tienen que profundizar. El que profundiza se nota en la práctica, ¿sí? Bueno, que tengan una muy buena jornada.